Habíamos visto ya a estas alturas en el Evangelio de Marcos cómo él nos muestra una serie de controversias que el Señor Jesús tendría que enfrentar ante los escribas, ante los fariseos. Estas controversias tienen como objetivo hacernos ver la facilidad con la cual el corazón del hombre busca su propia justicia, busca su propio estándar delante del Señor, y todo esto de manera fallida. Estas controversias surgen cuando el Señor Jesús reta la mente de los fariseos, va en contra de sus tradiciones y pone en evidencia la ceguera que la religiosidad ha causado en ellos. Y para Marcos esto es muy importante para él señalar esto, no solo él, también en los demás evangelios, tanto Mateo como Lucas. Y es importante por el nacimiento de la iglesia y los peligros de caer en la religiosidad. Este peligro siempre ha estado presente en la vida de la iglesia. El querer volver a los ritos y las tradiciones de hombre. Y aquellos que leerían el Evangelio de Marcos, que están siendo perseguidos, están siendo oprimidos, posiblemente enfrentarían la tentación de poner sus esperanzas en antiguas tradiciones judías. Quizás por la mente de ellos podía cruzar la idea de que algo ellos no estaban haciendo bien o algo no estaban cumpliendo, y que quizás si volvían a las prácticas judaizantes recibirían un favor extra de Dios. Así que los riesgos de que esta iglesia, conformada en su mayoría por romanos gentiles, volvieran a las ceremonias de la ley eran altas. Así que el objetivo de Marcos es llevar esperanza a esta iglesia, aún en medio de la persecución, aún en medio de la opresión, aún en medio de todo un clima que tenía como expectativa del Mesías, algo contrario a lo que Cristo hasta ahora había presentado. Y aún en medio de todo eso, Marcos le quiere mostrar una vez más a los que iban a recibir esta carta el poder y señorío de Cristo sobre todas las cosas, y cómo solo Él le puede dar la verdadera interpretación a la ley que el Padre dio para su pueblo. Pero hay que ser conscientes que esta debilidad de querer volver a los ritos religiosos que encontramos en esta primera iglesia, en la iglesia primitiva, no nos ha abandonado. Esta debilidad sigue muy presente en el pueblo de Dios el día de hoy. Podemos hacer de cualquier servicio, de cualquier norma bíblica, de cualquier don, de cualquier talento que podamos tener, un tipo de trampolín para ayudarnos a subir en nuestro estatus espiritual, lo cual nos convierte en fariseos, en religiosos. Así que nuestros ojos tienen que estar puestos en este Jesús que Marcos nos presenta, un Jesús que es Señor aún del día de reposo, como Él lo dijo. No aún en el día de reposo, sino que Él es Señor aún del día de reposo. Él es Señor de todo. Él es el Curios, el Adonai del Antiguo Testamento. La semana pasada habíamos hablado acerca de la ceguera de la religiosidad y cómo esta ceguera está centrada en la autojusticia del hombre, en las tradiciones del hombre. Pero cómo esta ceguera nos priva de un gozo verdadero que solo está en Cristo. Y cómo esta religiosidad es incompatible, completamente incompatible con el Evangelio. Pero ¿qué efectos tiene la religiosidad en el corazón del hombre? Es lo que debiéramos también preguntarnos. ¿De qué manera el corazón del hombre responde a la religiosidad? ¿Cómo se ve afectado el corazón del hombre cuando comienza este camino de la religiosidad? Y en estos 6 versículos que vamos a exponer, vamos a hablar exactamente de eso. Vamos a hablar del corazón del religioso, que es el título del sermón de hoy. Vamos a ver la primera parte. Hoy veremos los versículos del 23 al 28, pero la semana que sigue entraremos al capítulo 3, del versículo del 1 al 6, ambos bajo el mismo título, ya que ambos tienen como ambiente o como situación el día de reposo. Y es en ese día que el Señor Jesús va a exponer el corazón de estos religiosos. Así que hoy vamos a ver primeramente, como primer encabezado, las características del corazón religioso, versículos del 23 al 26.
En el versículo 27 veremos la transgresión del corazón del religioso. Finalmente, en el versículo 28 veremos el remedio para el corazón religioso. Así que acompáñenme, mis hermanos, a orar. Acompáñenme a elevar una oración al Señor, a suplicarle para que por medio de esta exposición de su palabra, tanto nuestro corazón como nuestra mente queden cautivos y que nuestra voluntad sea agradar en todo al Padre. Oremos. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu para que nos ilumine, para que nuestro corazón le dé sentido a lo que tu palabra quiere decirnos, Señor. Necesitamos la administración de tu Espíritu Santo, que es una administración personal a cada uno de los que están aquí, empezando primero por quien ministra, quien expone la palabra. Así que te rogamos, Señor, te ruego que obres conforme a tu palabra en nuestras vidas, que quebrantes nuestro corazón tantas veces que es endurecido, Señor, y que nuestra mente quede cautiva con tu palabra. Ayúdanos en nuestras debilidades, en Cristo Jesús. Amén. A todos, nos ha agarrado a todos, hermanos. Una vez más, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo está confrontando a los fariseos, confrontándolos en contra de aquello que pareciera una relación con Dios, aquello que pareciera una relación de intimidad con Dios, pero que no es nada más que una falsificación, no es nada más que una simple apariencia. Como hemos visto, los fariseos, los escribas, en su afán de recibir la admiración de las personas, en su afán de buscar medios por los cuales ellos mismos se pueden justificar, siguen creyendo que ellos son los justos, siguen creyendo que ellos son los que están sanos. Y estoy convencido que Marcos nos está dando ahora un cuadro más completo de cómo luce alguien que busca ser su propio Salvador. Él ha comenzado a pintar este cuadro por allá en el versículo 17, que bien podríamos llamar el legalista. Pónganle la foto si ustedes quieren, hermano, de aquel hermano que usted sabe que es legalista, o sea, nosotros mismos, ¿ok? Ahí en el versículo 17, vimos hace un par de semanas cómo Marco empieza a describir cómo luce alguien que se cree justo en sí mismo. Cristo dijo que había venido a llamar no a los justos, sino a los pecadores. Ya hemos visto cómo Marcos narra estas historias para hacernos ver efectivamente cómo en la vida real luce una persona que se cree justa. La persona que se cree justa no solamente está cegada por la religiosidad, pero también usa la ley de Dios para oprimir al resto. Y es lo que conocemos como legalismo. El legalismo pues viene de la palabra legal. La pregunta es qué es legal y qué no es legal para el pueblo de Dios, qué es permitido y qué no es permitido, qué es pecaminoso y qué no es pecaminoso. Creo que todos de alguna manera queremos tener este conocimiento más amplio de qué es lo que es permitido o no para el Señor. Y por eso recurrimos a la Escritura, porque es en la Escritura donde está la voluntad de Dios para con su pueblo. Pero el legalismo es llevar este aspecto legal a una práctica constante de ver en todo lo que se hace el error. Es elevar la ley al cuadrado. El legalismo tiene efectos destructores dentro del cuerpo de Cristo. Es seductor, y es seductor porque nos ofrece mirarnos a nosotros mismos y no mirar a Cristo. Es engañoso a tal punto que nos hace creer que estamos en cierta élite espiritual cuando no nos damos cuenta que estamos en sí una bancarrota espiritual. Nos fijamos en lo externo y esto afecta al corazón. Una característica del legalismo es que nos lleva a concentrarnos en los errores de los demás, pero no nos fijamos en los pecados que hay dentro de nosotros.
Busca de manera activa, proactiva, donde los demás están fallando para poder criticar, para poder juzgar, en vez de buscar la restauración de la persona. Y este es el caso de los fariseos. Este es un ejemplo perfecto. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Y lo primero que observamos es el cambio de escenario o ambiente que nos presenta Marcos. Hemos pasado de un día de ayuno, que pudo haber sido lunes o jueves, como vimos los fariseos practicaban el ayuno 2 veces por semana, al día de reposo. Pudo haber sido ese mismo sábado de esa semana, o quizás pasaron algunas semanas más, no se menciona. Yo creo que bien fue esa misma semana, porque los fariseos andaban en un constante acecho. Iban acechando al Señor Jesús y a sus discípulos. Y es ahí donde surge esta cuarta controversia entre Jesús y los fariseos. Y esta controversia se da por el hecho de que los discípulos, como dice el texto, iban caminando y estaban arrancando espigas de trigo mientras pasaban por los sembrados. Recordemos, contemplemos que estos discípulos han dejado todo. Han abandonado sus labores cotidianas para seguir al Señor. Y mientras caminaban, dice que comenzaron a arrancar el trigo para poder comer. Lo cual era completamente permitido, así la ley lo estipulaba en Deuteronomio 23-25. Dice, cuando entres en la cosecha de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz a la cosecha de tu prójimo. Así que no hay nada en sí que los discípulos estén haciendo que esté rompiendo la ley. Y creo que es bastante obvio que este actuar de los discípulos nos deja ver la necesidad que había en ellos en ese momento. El hambre que estaban atravesando. Como hemos dicho, ahora su vida estaba dedicada a seguir al Señor. Pero el problema viene porque para los fariseos esto violaba las leyes acerca del día de reposo. Y esa es una de las características de un corazón religioso. La oscuridad en su corazón. Tienen un corazón entenebrecido al punto que pasan por alto la necesidad de los demás. Simplemente para sentirse bien con ellos mismos. Entonces, dice, los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y aquí vemos esta actitud de los fariseos, ¿verdad? Que están al acecho. No dice que alguien fue con un reporte hacia los fariseos, sino que de la misma manera como los discípulos seguían a los fariseos, ellos también seguían, así como los discípulos seguían a Jesús, los fariseos seguían también a Jesús. Con razones distintas. Los discípulos seguían a Jesús por las enseñanzas de Jesús, por quién era Él, por lo que Él ofrecía, por el descanso que habían hallado en Él, pero este grupo de fariseos lo seguía simplemente para encontrar la falta en Él y en los suyos. Y esto nos deja ver lo que ha sido un patrón continuo hasta el día de hoy en la vida de la iglesia. Hay en las congregaciones quienes siguen a Jesús por quién es Jesús, por la gracia que se nos ha sido demostrada, por la gracia que hemos recibido por medio de Él, por habernos salvado de una condenación eterna. Y hay quienes simplemente siguen a Jesús para ver el error de los demás. Hay quienes simplemente van a las congregaciones solamente para estar con el dedo y apuntando a los demás, para poder compararse con otros. Y es entonces en medio de este acecho de los fariseos para con Jesús que surge la pregunta acusatoria. Y notemos que la pregunta no va dirigida a los discípulos, que son los que están arrancando las espigas, sino a Jesús. Porque Él como maestro era responsable de todo lo que hacían sus discípulos. Esa era la tradición. Los discípulos, cuando cometían algo, sean discípulos de cualquier rabí, el culpable era el maestro. Así que por eso la pregunta va a Jesús. ¿Por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y para
seguir continuando, tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué era el día de reposo? Porque esto ha traído mucha confusión en la iglesia en el día de hoy. El día de reposo es el día en el cual Dios instruyó a su pueblo a descansar y a cesar de toda labor para dedicárselo a Él, adorar su nombre y meditar en todo aquello que es Él como Señor. En Deuteronomio 5, del 12 al 15, dice así: guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios lo ha mandado. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguno de tus animales, ni el extranjero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva también descansen como tú. Acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Dios, en su bondad, en su gracia, en su misericordia, otorga un día de descanso para que todo el pueblo pudiera gozar de este descanso. Para que ellos puedan cesar toda labor, y no solamente ellos como pueblo, sino todos, hasta los animales descansaban. Muchos de nuestros hijos quieren que toda la semana sea día de reposo. Descansaban los siervos, descansaban todos, y si vemos bien al final del versículo 15, nos da el indicativo, lo que el Señor ha hecho, y por eso manda lo que manda: porque yo, Jehová, te libré de la esclavitud. Y ese es el motivo por el cual el pueblo de Israel debía guardar el día de reposo, para recordar y reconocer lo que Dios había hecho por ellos. Así que eso nos da el motivo por el cual ellos debían observar el día de reposo, recordar con corazón agradecido lo que el Señor había conseguido por ellos, de haberlos liberado de la esclavitud, de haber sido recipiente de su compasión. Desgraciadamente, en el corazón orgulloso de los fariseos, ellos han pasado todo esto por alto. A ellos no les importa esto. Y ellos han aumentado a todo aquello que era para un disfrute del pueblo y que era para un descanso verdadero y un día de oración. Han aumentado toda una serie de reglas con el fin de ellos mismos darse un estándar mayor. Es el orgullo en el corazón del hombre. Y por eso la pregunta acusatoria: ¿por qué hacen lo que no es lícito? Ahora, ¿lícito para quién? Porque ellos no estaban rompiendo ninguna ley dada por Dios referente al día de reposo. Lo que sí estaban haciendo era romper la tradición o varias tradiciones rabínicas y sus prohibiciones que no se encontraban en ninguna parte de la Escritura. Desgraciadamente, conforme pasó el tiempo, estas tradiciones se apoderaron del corazón de ellos y tenían más autoridad que la Escritura misma. Eso lo vemos en la iglesia romana, como la tradición de ellos tiene más autoridad y más poder que la Escritura misma. Muy probablemente rompieron la tradición de cuánta distancia debía caminarse en el día de reposo, ¿verdad? Las reglas rabínicas decían que no era lícito caminar más de 1999 pasos. Y lo contaban. Un maestro de la ley dice que para no romper con el paso número 1999, el judío se amarraba a una soga y ponía una piedra donde dio el último paso y seguía caminando. Entonces, esa soga les permitía a ellos dar a entender que seguían en el paso 1999. Tampoco era permitido la cosecha, porque esto era considerado un trabajo y como violación a la ley de Dios. Obviamente, cuando volvemos a Deuteronomio, vemos que la cosecha tiene que ver con la hoz, y eso no es lo que ellos estaban haciendo. La pregunta es: ¿cuántos pasos caminaron los fariseos para acechar a Jesús en el día de reposo? Tuvieron que haber caminado bastante. Pero ellos juzgaban a los demás, no se juzgaban a ellos mismos.
Así que cuando vieron a los discípulos de Jesús caminando esta larga distancia y recogiendo las espigas, ellos ya tenían de qué acusarlo. Y esto nos muestra claramente algunas de las características de un corazón que ha sido afectado por la religiosidad y por el legalismo. Tienen un corazón entenebrecido al punto que pasan por alto la necesidad que en ese momento tienen delante de ellos. Es un corazón orgulloso porque solamente ven su propia justicia. Y no solo eso, es un corazón legalista porque suma cargas que el Señor no ha contemplado. Pero también es un corazón que solo se basa en las apariencias, en lo externo, como hemos visto. Ellos mismos buscaban maneras de sentirse bien con ellos mismos para romper las propias leyes que ellos mismos habían dado. Al legalista, al fariseo, más le importa lo externo. Es aquella persona que mira de mala manera a otra porque ya esta persona ya no baila, ya no escucha cierta música. Todo esto le da cierto estatus espiritual mayor que otros y mira como por menos a los demás. Pero en la intimidad su corazón está entenebrecido, lleno de orgullo, lleno de legalismo. Y es muy fácil vivir así, de apariencias. Podemos venir a la iglesia, lo hemos dicho antes, ¿verdad? Tomarnos la mejor foto familiar. Lucir más que feliz en la foto. Pero en la intimidad del hogar es otra realidad, es otra cosa. Porque estamos solamente queriendo representar algo que no somos por ahí. Y así obra el corazón del legalista. Ahora, la respuesta de Jesús va también en tono acusatorio, pero esta acusación tiene una base, un fundamento bíblico. Miren el versículo 25, dice, pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? Y lo primero que Jesús acusa a los fariseos es tener una falta de entendimiento o un entendimiento selectivo. Solamente entienden lo que a ellos les conviene. Dice, ¿nunca leísteis? Ahora se imaginan la estocada en el orgullo para estas personas que se autodenominaban doctores de la ley. ¿Acaso no han leído, dice otra traducción? Tal acusación debió haber hecho hervir la sangre de los fariseos. En aquello que ellos se sentían tan rigurosos, en aquello que ellos se sentían que era la autoridad. Y Jesús con una pregunta derrumba su castillo de naipes. No solo eso, pero Jesús trae también a la memoria un incidente que tenía que ver con quien para ellos era un gran héroe, el rey David. Este incidente está registrado en 1 Samuel, capítulo 21, del versículo del 1 al 6, lo pueden leer en su casa. Y en ese pasaje vemos cómo cuando David era fugitivo y estaba huyendo de Saúl, él y sus compañeros también tuvieron hambre. Y 5 panes de los 12 panes que eran ofrecidos semanalmente a Dios, el sumo sacerdote se lo entrega a David y a sus compañeros. ¿Qué está haciendo Jesús al traer esta historia a la mente de los fariseos? ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús al usar esta historia tan antigua? Primero, creo que Jesús lo que está haciendo es hacerle ver que igual que David y sus compañeros tenían hambre, sus discípulos también tenían hambre. Había una necesidad. Así que Jesús está usando este paralelo entre estos incidentes para poner bien en claro dónde están las prioridades de aquellos que se dicen ser de Dios, se dicen ser de Él. La necesidad del hombre, la necesidad de mostrar compasión, de demostrar misericordia, no puede estar sujeto a una lista de leyes humanas. Y que la ley dada por Dios parte de un corazón amoroso por su creación, por los suyos.
Pero también hay otro punto que creo yo que es mucho más resaltante. Jesús está diciendo, este es David que entró a la casa de Dios, tomó de los panes, yo soy mayor que David. Si David pudo coger de los panes de la propiciación que estaba reservado para los sacerdotes y por misericordia el sumo sacerdote se los dio, yo soy mayor que David, yo soy aquel que se ha de sentar en el trono de David por la eternidad. Y eso es lo que Jesús está haciendo. El fariseísmo, la religiosidad, tiene efectos muy graves en el corazón del hombre. Y hemos visto nada más en estos versículos aquellos efectos, las características de un corazón religioso. Ahora hay que también aclarar, hermanos, a estas alturas, que el querer ser bíblico no es lo mismo que ser un legalista. Debemos cuidarnos de catalogar a aquellos que quieren vivir conforme a la Escritura, de catalogarlos como legalistas, porque no es el caso. A la misma vez debemos de cuidarnos, hermanos, nosotros que discipulamos, nosotros que aconsejamos, de no estar dando consejos legalistas, simplemente porque a nosotros nos parece bien ciertas cosas y que no están contemplados en la Escritura. Ser bíblico es querer vivir conforme a la santidad que Dios exige de nosotros. Y es algo que todos nosotros aquí presentes debiéramos anhelar al reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El legalista, por el contrario, busca aumentar a lo que Dios ha exigido. El legalista lo exige y por eso vemos en la iglesia, en la iglesia de hoy, asuntos tan sin importancia, la Escritura ni lo contempla, acerca de la vestimenta, de que si la mujer debe usar pantalón o no debe usar pantalón, comer tal cosa o no comer tal cosa, si la salvación se pierde o no se pierde. Todos son asuntos legalistas. Nosotros, hermanos, que abrazamos la reforma, corremos el gran riesgo también de poder caer en un legalismo. Debemos de tener cuidado porque Dios en su misericordia nos ha permitido ser expuestos a la doctrina reformada, la cual le da el lugar a Dios que Dios merece. Nos permite ver la soberanía de Dios y el obrar de Dios en todo lo concerniente a la salvación, en todo lo concerniente a la vida del hombre. Él es quien decreta. Pero abrazar la doctrina reformada, reconocer nuestras raíces como bautistas reformados, no es un requisito para que alguien sea salvo. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. Podríamos pensar que estamos por encima de otros y caer en un legalismo. Eso también es lo que Marcos quiere prevenir a la iglesia. El gran peligro que hay dentro de la iglesia de caer en el legalismo y la religiosidad. Así que hasta aquí vemos las características de un corazón religioso. También le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Aquí vamos a ver la transgresión del corazón religioso. ¿Y cuál es esa transgresión? ¿Cuál es el gran pecado del religioso? Y si nosotros leemos rápidamente, quizás no lo vamos a poder percibir. El pecado, la transgresión del corazón religioso es que distorsiona el amor del Padre en las leyes que Él ha dado. Al hacer un sobreénfasis en la ley, al querer aumentar preceptos, al querer llenar esos espacios en blanco, el religioso distorsiona el carácter amoroso de Dios en su ley, la ley de Dios que nos ha dado para el cuidado de su pueblo. Ahora se vuelve una carga, se vuelve un peso, y como los fariseos habían hecho con cada ley, ponían una opresión al pueblo. La salvación es solo por Cristo, por gracia, por medio de la fe. La iglesia tradicional te dice, no, tienes que cumplir esto y esto.
Eso es oprimir al pueblo. Confiesa tus pecados al Señor, dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, nuestra culpa, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No, tienes que hacer penitencia. Tienes que hacer penitencia. Se vuelve una carga, se vuelve un peso que la misma Escritura no contempla. Por eso las palabras de Jesús eran de alivio para aquellos que lo seguían. Vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras que la religión, mientras que el legalismo pone una carga muy pesada en el pueblo, mientras que pone una carga que es imposible llevar y oprime el corazón, el ofrecimiento de Cristo es todo lo contrario. Mi yugo es fácil y mi carga ligera. 1 Juan capítulo 5, el apóstol nos dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. El religioso ve en toda la ley de Dios un peso, una carga. Es imposible, porque no contempla la gracia que ha recibido. Y pretende cargar al pueblo con esto. Por eso habíamos dicho que el religioso es enemigo de la cruz, es enemigo del Evangelio, distorsiona el corazón amoroso del Padre al haber dado sus leyes y lo convierte en un Dios mezquino, un Dios falto de compasión, un Dios falto de misericordia. La ley de Jehová, hermano, debería ser nuestro deleite, como dijo el salmista. El legalista, el religioso, lo hace terrible. Es la misma mentira que el diablo usó en el jardín del Edén. Pareciera que Satanás le dijo: Dios les niega el placer y el gozo, no les permite nada, y sin embargo le exige obediencia. Sabemos que esto es falso, porque Dios había dado todo para Adán y Eva, para el disfrute y el gozo de ellos. Pero ahora lo que hace Satanás es fijarlos en aquel árbol del cual estaba prohibido comer, pero estaba prohibido comer por el bien de ellos, porque si comes morirás. La táctica de Satanás fue llevar a esta primera pareja a ver el mandamiento negativo, y es lo que el legalista, el religioso, procura hacer. Por eso decimos que esta es la transgresión del corazón del religioso. La cosa más terrible para una persona es distorsionar el carácter y el corazón de Dios. El día de reposo fue hecho para bendecir al hombre. Fue hecho para el gozo del hombre, no para que el día de reposo oprima al hombre. Y eso es lo que ellos procuraban hacer. Ahora, ¿cuál es el remedio? ¿Cuál es la solución? ¿Tiene esperanza alguien que tiene un corazón religioso con estas características que hemos visto? ¿Tiene esperanza alguien que con este corazón religioso transgrede el carácter de Dios, distorsionando quién es Él? Pues la solución es reconocer quién es Cristo y su señorío ante todo. Dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Jesús dice: por tanto, la conclusión. Por tanto, con esto cierro, y es como una bomba que Jesús está lanzando. El Hijo del Hombre, ya Marco ha usado esta misma palabra por parte de Cristo cuando Cristo perdonó los pecados del paralítico. Dice: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, es soberano sobre toda ley. Es como que Jesús está diciendo: yo soy el creador del día de reposo, yo soy quien lo diseñó. Yo fui el creador, yo fui el que descansó, yo he creado este día, yo fui el que cesó de mi obra al verla terminada, y ahora le dicen en la cara de los fariseos: ustedes no son dueños del día de reposo,
yo soy el Señor del día de reposo, yo pongo los estándares. Y mientras que los fariseos confiaban en sus propias tradiciones para ser guiados, perdían por completo de vista a aquel que había dado la ley y que estaba delante de ellos mismos. Aquel que había creado el día de reposo. Cristo mismo, Dios hecho hombre, estaba delante de ellos, pero su corazón entenebrecido y su orgullo y su afán de buscar su autojusticia no les permitía ver a aquel que estaba delante. Y es lo que produce el orgullo en nuestro corazón. ¿Qué hacemos ahora nosotros, hermanos, como iglesia, con semejante declaración del Señor? Él es el Señor del día de reposo. ¿Ha cambiado su palabra? De ninguna manera, ¿verdad? ¿Está el día de reposo vigente para nosotros? Por supuesto que sí. Y es la Escritura misma la que nos permite ver de que el día de reposo como iglesia es aquel día que Cristo resucitó. Mientras que el pueblo de Israel debía guardar el día de reposo, recordando el día que fueron liberados, y guardaban el séptimo día, y en ese día adoraban al Señor, nosotros vemos que la iglesia primitiva comenzó a guardar el día de reposo, el día que el Señor resucitó. Bajo el Evangelio, el primer día de la semana pasa a ser el día de reposo del cristiano, el día de reposo del pueblo de Dios. Miren lo que dice el Catecismo Bautista. Este día del Señor debe dedicarse a la devoción privada y pública, escuchando la palabra diligentemente, practicando los sacramentos evangélicos celosamente, haciendo obras de caridad concienzudamente, y descansando de obras ordinarias, excepto en caso de necesidad. Estamos obligados como cristianos a abordar el primer día de la semana en memoria de que Cristo nos ha liberado de la esclavitud eterna. Por eso la iglesia se reúne domingo tras domingo. No menosprecies, hermano, el día que el Señor ha puesto para que nosotros como pueblo vengamos a edificarnos, a adorar su nombre. No lo hacemos por una serie de reglas, no lo hacemos por poner carga encima de las personas, pero porque es el día del Señor y Él lo ha dejado para que su iglesia lo guarde como día de reposo, para que su nombre sea adorado, para traer a nuestra memoria de lo que hemos sido rescatados, para que nuestro corazón no se aparte en ningún momento de lo que el Señor ha hecho, a liberarnos de una esclavitud eterna, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y la tumba vacía que nos muestra su resurrección. Más aún, hermanos, Cristo mismo es nuestro día de reposo, porque en Él hemos cesado toda obra vana para poder conseguir cualquier cosa del Padre. En Él ahora nosotros descansamos de saber que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el amor de Dios, porque Él lo ganó por nosotros. Y porque estamos en Él, Dios nos ve ahora por medio de Cristo. Podemos descansar en Él. Nosotros ahora podemos ir a Él confiadamente, porque Él ha conseguido lo que ni tú ni yo, si estás en Cristo, habríamos podido conseguir. Pero si tú estás aquí hoy, y todo esto lo que hemos expuesto no tiene ni quizás sentido en tu mente. Si tú estás aquí hoy sin Cristo, no porque piensas que estás con Cristo. Aquel que está en Cristo se nota en su vida. No porque desde muy pequeño haya sido una iglesia, no porque hayas nacido en un hogar cristiano, no porque hayas procurado guardar todas estas restricciones, todas estas tradiciones. Miren, los fariseos guardaban sus leyes y estaban completamente lejos de Cristo. Así que si la condición tuya es de un corazón religioso y que tú mismo estés inventado un sistema de creencias que te permite o te deja gozar de un estándar espiritual alto,
tú no conoces lo que es el reposo en Cristo. Tu alma no reposa. Tú aún no experimentas el descanso que Cristo ofrece para nuestras almas que están cargadas y trabajadas. La oferta del Evangelio es simple. Que si vas a Cristo en arrepentimiento, arrepintiéndote de tus pecados, confesando que Cristo es el Señor, serás salvo. Y entonces, solo entonces, habiendo sido reconciliado con el Padre, entrarás en su reposo. Un reposo real que no depende de ti, no depende de tu performance, de cuánto puedas hacer. Depende de todo lo que era conseguido por nosotros. Y aguardamos aún aquel día de reposo final, que en la gloria por fin estaremos por siempre con Él. Si tú estás fuera de Cristo, mi ruego es que huyas a Él. Tú no sabes si no pasarás de esta noche. Quizás el día de hoy sea la última predicación que escucharás. Huye a Cristo. Rinde tu vida a Él. Arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu vida centrada en ti. Pon tu confianza plena en lo que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario por pecadores como tú. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos redarguye, Señor. Es uno de esos textos, Señor, que nos invita, nos obliga, Señor, a analizar nuestro corazón. Es uno de esos textos, Señor, que esté en tu palabra para que hagamos una autoconfrontación, examinemos si estamos teniendo un corazón religioso, legalista. Líbranos, Señor, de caer en el extremo del legalismo, pero también de caer en el extremo, Señor, del antinomianismo. Líbranos de hacer énfasis solo en un aspecto de tu carácter, en un área de tu carácter, hacer mucho énfasis en la ley o hacer mucho énfasis en la gracia. Señor, tú eres santo y todos tus atributos, Señor, están por igual. Ayúdanos, Señor, a darle el significado que tú has intencionado para con tu pueblo acerca del día de reposo. En el nombre de tu Hijo hemos orado. Amén. Amén.